Mi nombre es Néstor Vilco, de la comunidad Colla Finca Tumbaya. Estoy ubicado en la paraje Raya Raya, a 5 kilómetros de la ruta 9, en el departamento de Tumbaya, provincia de Jujuy, República Argentina. Soy productor de cultivo andino y generalmente hago quinoa, papa, amaranto y porotos andinos. Esa es mi especialidad, ya que estos productos son generalmente agroecológicos, ya que nosotros queremos conservar el gusto de nuestra gastronomía y también el medio ambiente. Yo empecé a trabajar con los cultivos andinos hace 10 años atrás, haciendo capacitaciones en diferentes localidades de la quebrada de Humahuaca y también en la parte de Bolivia, donde tuve mucha experiencia y traje las diferentes variedades de semillas para poder realizar un proceso o mejorar la semilla aquí para que se adapte a la zona. Y bueno, después tengo porotos. Los porotos andinos son recuperados hace 3, 4 años atrás, traídos desde la parte norte de la República Argentina y parte del exterior también, y que hoy en el día estoy consiguiendo 36 variedades de colores, ¿ah? Y tengo 36 variedades de colores de poroto y 7 variedades de ñuñas. Las ñuñas son unos porotos redondos que son originarios de la región andina, que nuestros ancestros, ellos lo consumieron, pero nosotros lo habíamos olvidado. Pero hoy en el día, recorriendo el norte argentino y recorriendo diferentes lugares de la región andina, he conseguido poroto y hoy en día estoy mostrándolo y comercializando en la zona y a diferentes productores intensivando para que ellos en el día de mañana tengan una cierta cantidad de variedades, ¿no? Y especialmente para la gastronomía, ya que es un color muy atractivo para hacer una buena comida. La ñuña es un poroto reventón que hoy en la actualidad estoy cultivando 7 variedades y que sirve como tostado. Tiene rápida cocción y nosotros lo utilizamos también por ejemplo, en el cultivo, porque como tiene mucho nitrógeno, para que, por ejemplo, en medio de las chacras, para que le dé nitrógeno a las chacras. Esa es nuestra zona. Así que cumple, aparte para nuestra gastronomía, que nos da nuestro alimento, y también sirve para proteger y dar alimentación a nuestras chacras. Ahora lo presentamos los porotos, que tengo 37 variedades de estos porotos. Estos porotos son de diferentes colores y también cumplen una función que sirve mucho para hacer escabeche, para hacer diferentes variedades en la gastronomía, y especialmente también para hacer jugo, ya que tienen muy buen gusto, por ejemplo, haciéndolos con diferentes variedades de frutas. Y también lo utilizo también, como les decía, en tema para el cultivo, ya que también, tienen una vainilla y es muy beneficiario para las plantas, ya que tiene mucho nitrógeno. El campo para nuestra gastronomía y especialmente para la cocina de nuestros hogares es muy importante, ya que nosotros lo que producimos todo lo llevamos a la cocina para que nuestras mujeres cocinen y nos den alimentación a nosotros que salimos a trabajar al campo.